Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra tradicional mesa de debate con Javier Tello y en esta ocasión Gerardo Esquivel y Valeria Moy para analizar los desafíos económicos del próximo gobierno. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Javier Tello, ¿cómo están? Y en esta ocasión nos acompaña Valeria Moy. Valeria, muy buenas noches. Y Gerardo Esquivel. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias, buenas noches, Leo. Que hay que decir que Gerardo, pues es la última vez que viene, es la hora de opinar, miembro fundador de este equipo de colaboradores, desde el año 2010 nos has acompañado, pero pues ahora ya te nominaron como próximo subsecretario de Hacienda. Y pues te vas a chambear, ahora sí a chambear. Ahora sí, ya me tocaba. Bueno, espero que regrese con otra cachucha. Claro, es la última vez que viene. Es la última vez, desde luego, que viene como colaborador de Es la Hora de Opinar. Vendrá con otra cachucha. La verdad, yo lo decía el otro día en el Twitter, tengo sentimientos encontrados por el nombramiento de Gerardo. Por un lado, me alegra que gente como Gerardo vaya a ser parte del equipo del próximo gobierno. Por otro lado, la verdad me entristece, te lo digo con toda honestidad, mi querido Gerardo, que pues nos vas a dejar un gran hueco aquí en Es la Hora de Opinar. La patria es primero. La patria es primero, como me dijo López Obrador. Así es. Bueno, vamos a empezar hoy a discutir ya los temas en específicos del gobierno, del próximo gobierno, y vamos a empezar con el tema del desafío económico. Hay muchos desafíos económicos. Desde luego, yo creo que destacan dos. Primero, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina, de América del Norte, y en segundo lugar, el tema de la disciplina fiscal, de la política fiscal. Si les parece, comencemos con el tema de la política fiscal. Valeria, ¿tú cómo ves? Me parece que las primeras señales que ha mandado el gobierno a través de del próximo gobierno, a través del que será su secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, son bastante positivas en materia fiscal. Son bastante positivas. Él ha mencionado en repetidas ocasiones que no va a incrementar el endeudamiento como proporción del PIB, a diferencia de lo que dicen otros documentos de PGenomics, que ya lo he platicado con Gerardo, que dice cero endeudamiento. Lo que dice Carlos me parece mucho más sensato, que es no vamos a incrementar la proporción de deuda PIB. Pero hay temas que a mí me parece muy delicados, que es el tema en general de transparencia presupuestaria. Se ha dicho que va a haber transparencia en el presupuesto. Hoy, como vemos que funciona el presupuesto público, tenemos uno que aprueban los diputados y otro que se ejerce. Y a veces verdaderamente no tienen nada que ver, ¿no? Se hace una cosa en el presupuesto y cada quien gasta como quiere, hace adecuaciones, mueve de un lado para otro. Hay mucha discrecionalidad, es lo que estás diciendo. Mira, parece que no, porque todo está etiquetado y todo va, pero al final del día se gasta como quiere, porque cambias y reasignas, entonces hay subejercicios en un lado, pero sobre ejercicios en otros, y se ajusta, todo legal, ¿no? Pero al final del día lo que se presenta en el presupuesto es una cosa y lo que verdaderamente se gasta es muy distinto. A mí me gustaría ver, y lo planteo casi que como deseo y carta a Santa Claus, ver un presupuesto de egresos mucho mejor hecho, verdaderamente con claridad de en qué se necesita gastar, y que cuando veamos la cuenta pública año y cachito después, veamos una cosa mucho más similar a lo que verdaderamente se puso el presupuesto. Javier, una cosa, yo diría que el proyecto que presenta López Obrador depende de esa discrecionalidad. ¿En qué sentido? En el sentido que una cosa es lo que dice el Congreso y luego cómo ejerce ese presupuesto Hacienda, y lo que le están apostando en parte es que Hacienda tiene legalmente la discrecionalidad para reasignar recursos. Entonces, lo que no me queda claro es si lo que quieres ver, por eso introduzco el tema como una cosa es que quien decida cómo se gasta el dinero sea el Congreso y solo el Congreso, y el Congreso controle el presupuesto un poco como en Estados Unidos. Otra cosa es que quien realmente controla el presupuesto sea Hacienda, y otra cosa es la transparencia, sea el Congreso que controla el presupuesto o sea Hacienda que controla el presupuesto. Entonces, ahora lo que hay que decir es que, a diferencia de años pasados,
este gobierno va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, que es el que... Entonces, es el que aprueba. El que aprueba. Entonces, esta cuestión de quién controla o quién no, pues van a tener mayoría. No, aprueba, pero luego Hacienda gasta como se le da la gana. Entonces no controla, aprueba algo que además ya está previamente en planchado. Estados Unidos, lo que aprueba el Congreso es muy distinto a lo que le manda el Ejecutivo, y quien realmente tiene control de cuál va a ser el presupuesto es el Congreso, independientemente de mayorías, etcétera. Pero en fin. A ver, Gerardo, ahí tienes un primer tema. Bueno, pero yo antes de pasar a ese tema específico, yo diría que los retos económicos en realidad yo no diría que son esos, ¿eh? Yo digo que los retos económicos del nuevo gobierno y de los gobiernos subsecuentes será lograr cambiar las tendencias económicas de las últimas 3 décadas. Es Muy decir, bien. Sí, necesitamos cambiar la tasa de crecimiento, que ha sido pues de 2% por año en las últimas 3 décadas, pues hacer un punto de inflexión en esa dirección y crecer pues un poco más que eso, 3, 4% sería algo que me parece muy deseable. Ya están bajando las expectativas. López Obrador dijo 4%, López Obrador dijo 4%. Sí, el que ofreció 5.5 fue esta administración. Bueno, pero 3, 4% es muchísimo, ¿no? O sea, cada punto de crecimiento del PIB, estamos hablando de miles de millones de pesos. Sí, bueno, y en términos per cápita es muy distinto crecer al 2% al año, que implica un crecimiento per cápita de 1% al año, a que si la economía crece al 4%, el crecimiento per cápita es 3% por año, que es el triple. Entonces, y eso te lleva a la otra parte de la desigualdad también. Entonces me lleva al otro tema, que son las otras 2 tendencias que me parece muy importante que se deben revertir, pues es el estancamiento en la tasa de pobreza, que está prácticamente estable desde el 92 en términos de ingresos, y que creo que es importante empezar a batirla de manera importante en los próximos años. Y el tercer tema es el combate a la desigualdad, que ha crecido en los últimos años. Entonces sí creo que son los retos, en realidad, es mejorar el crecimiento, abatir la pobreza y reducir la desigualdad. Está bien, ¿no? Yo creo que está bien puesto, me parece, los temas relevantes. A ver, a mí me encanta, como lo pones. Y la promesa es que van a hacer eso con ciertas restricciones fiscales. Exactamente. Es decir, hay una promesa de hacer eso manteniendo estabilidad macroeconómica, y las dudas que surgen es si se pueden lograr esos Esa es la gran duda. Esa es la gran duda, pero por lo pronto, mira, y ya todo el mundo ya me agarra guasa porque yo digo que soy neoliberal. Ahora parecería que ya es hasta grosería decirlo, pero pues se vale tener diferencias ideológicas, ¿no? Absolutamente. Desde luego, y las hemos tenido estos 8 años, pero el discurso me parece, para un neoliberal como yo, bastante ortodoxo. La verdad, te lo tengo que decir. No, en la parte macroeconómica va a ser pues relativamente ortodoxo en esa dimensión. Es decir, hay una preocupación que nosotros tenemos, por cierto, muy genuina, de el control de la situación fiscal. De hecho, lo que no ocurrió en esta administración, que está por terminar, que fue un aumento importante de la deuda, es algo que va a imponer, de hecho, límites extras. Criticadísimo acá. Sí, claro, lo hemos hecho. Fuimos muy críticos de eso. Ahora, muy críticos. Nunca nadie sale a desequilibrar la economía. O sea, pensar que otros... Eso sucede porque de repente las tasas en Estados Unidos se van... ¿Qué es lo que está pasando? No. Están subiendo muy poco a poco. No, pero ese es el contexto, Javier. Cuando hubo crisis en el pasado, tuvo que ver con que de repente, de manera repentina, subieron las tasas de una manera que nadie esperaba, o que cayó el petróleo a un nivel que nadie esperaba. Pero que ya había sido irresponsable previamente en niveles de endeudamiento, que es un poco lo que pasó en el 82. Nos endeudamos muchísimo para industrializar el país a raíz de los descubrimientos petroleros, y de repente, pero ya ahí el monto ya era preocupante, y de repente evidentemente vino el aumento de tasa. Yo no estoy tan seguro no hablamos de 82, de llamar eso irresponsable. No, pero hay un punto, me parece que tiene razón Javier. Ningún gobierno entra para decir, vamos a desequilibrar la economía, ni Chávez, digamos. Bien lo dijo Peña en alguna frase, ¿te acuerdas? Una bonita frase que dijo Peña: ni crean que yo me despierto todos los días con ganas de echar a joder al país. De joder al país. Pero bueno, entonces, está bien puesto los 3 objetivos: más crecimiento, combatir la pobreza y algo en desigualdad. Algo en desigualdad. Ahora, esto se mide, lo interesante es que vamos a estarlo midiendo. Todo eso se va a poder medir, por supuesto. Así es. Claro. Todos estos hay indicadores oficiales, por ejemplo, el Coneval mide la pobreza, con las encuestas de ingreso y gasto se mide la desigualdad, y el crecimiento económico pues lo mide el INEGI. Entonces,
Ahora, pero con esta restricción que decíamos presupuestal. Entonces hay una restricción presupuestal y lo que se ha planteado es que ocurra este cambio en las tendencias económicas recientes dentro de un contexto de responsabilidad fiscal, lo cual implica el compromiso de mantener un superávit primario, al menos se va a plantear así en los para la gente el superávit privado es antes de pagar la deuda van a tener más ingresos que gastos y luego pagan la deuda. Y luego ya se paga la deuda. Está bien, es que eso súper bien. Con el objetivo de llevar a lo que decía Valeria, que es a que la deuda pues al menos se mantenga estable como porcentaje del PIB, pero de hecho nosotros tenemos la idea de buscar una trayectoria que de hecho incluso la reduzca un poco. Difícil cuando están subiendo las tasas, ¿no? Sí, pero justamente por eso es importante. Si logramos que el PIB crezca más rápido, pues eso ayuda, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ese es el gran reto. Y lo que nosotros hemos planteado es que se haga mediante un reajuste del presupuesto muy importante. Entonces, la idea es que el presupuesto ahora que se va... El presupuesto, cuando es el cambio de gobierno, el presupuesto se aprueba más tarde. Se aprueba hasta diciembre. Entonces me parece que la voluntad que ha manifestado el presidente Peña Nieto es de permitir que en cuanto se inicie la notificación del presidente electo a López Obrador, se pueda iniciar el trabajo concurrente para la búsqueda del presupuesto, para la elaboración del presupuesto, que sería quizá en septiembre no de tiempo, dependerá de cuándo ocurra la notificación, pero seguro para diciembre ya habremos trabajado de manera conjunta la administración saliente y la entrante, y el presupuesto deberá reflejar, ahí sí ya tendría que tener reflejadas las prioridades de la nueva administración. Eso implica las prioridades en términos de proyectos de inversión, que tenemos varios proyectos de inversión, y de proyectos sociales, que son 2 proyectos sociales muy importantes, y los reajustes que nosotros estamos planteando hacer en muchas otras cosas, incluyendo eliminación de programas sociales, productivos, etcétera, reducción de la nómina, reducción de ciertos beneficios para la alta burocracia. Todo eso ya debería venir en principio en este presupuesto. Yo nada más quiero recordarles a todos los que están en la mesa y a la gente, la audiencia, que una de las razones por las que el primer año del presidente Peña Nieto cayó el Producto Interno Bruto es porque pararon el presupuesto, ¿no? O sea, y entre otras cosas... El ejercicio del presupuesto. La ejecución, con una cosa esta de vamos a revisar a los proveedores, ¿no? Que yo creo que en el fondo era vamos a sacar a los proveedores de Calderón y vamos a meter a los proveedores de Peña Nieto. ¿Están conscientes de que eso sería desastroso? No, nosotros estamos muy conscientes de que el primer año hay un factor, digamos, que tiene que ver con una especie de aprendizaje y con las transiciones y modificaciones que se hacen, que podría tener esa implicación como la tuvo con Peña Nieto. Y por eso, digamos, la petición que nos ha hecho López Obrador a todos los que vamos a participar en su equipo de trabajo es que empecemos a trabajar desde antes, desde ahora. De hecho, algunas cosas ya las hayamos venido haciendo nosotros, justamente en previsión, para que cuando llegue el día de la toma de posesión, pues ya empecemos a trabajar, no empecemos a aprender ahí, como sí ocurrió en otros casos, ¿no? A ver, Valeria. No, bueno, a mí me gusta la idea. Lo que quiero ver con mucho más detalle es qué van a hacer para crecer. Porque en estas campañas, a diferencia de otras, y Javier mencionaba hace rato lo que proponía Fox y lo que proponía Peña de crecimiento, en estas campañas se habló poco de cuánto vamos a crecer. Yo creo que uno de los problemas fundamentales económicos de México, incluyendo... O sea, que tiene impacto en pobreza y en desigualdad, es el tema del crecimiento económico. Y coincido perfectamente con Gerardo en este diagnóstico. Hemos crecido muy poco y en términos per cápita, mucho menos aún. Pero ¿cómo crecer? Esa es la pregunta. Pero es que no es solo con un reajuste presupuestal. Porque a mí me encanta la idea de vamos a reajustar cómo gastamos, porque además coincido plenamente en que gastamos fatal los recursos públicos, ¿no? La inversión pública es la más baja desde que se tiene registro. O sea, estoy completamente de acuerdo en eso. Lo que me gustaría saber es ¿qué piensan hacer para detonar el crecimiento, considerando la disparidad de crecimiento en los estados del país? Porque lo que quieren es subir a los del sur, ¿no? No hay crecimiento sin inversión. Sin duda. Y tiene que venir de fuentes privadas o públicas. Y como tú decías... O las dos. Las dos, desde la idea es que la pública acompaña a la privada, ¿no? Debido al desequilibrio que causó este gobierno en los 4 primeros años, luego entró MIT para tratar de arreglar eso, y lo que cortaron fue la inversión pública, que está en los huesos. Pero además decían que lo que que eso a mí me parecía horrible, ¿no? De esta administración, que decía que lo que iban a cortar era gasto corriente
y se fueron con este discurso, y a la hora que veías los números de las cuentas públicas era un descaro, porque el gasto corriente siguió creciendo siempre y el gasto en inversión pública se hizo minúsculo. A ver, de hecho la inversión pública está en sus niveles más bajos históricos. Digamos, el año pasado se aprobó 2.9% del PIB para el gasto en inversión pública, se terminó ejerciendo 2.7%, o sea, incluso ya de por sí era bajo y se terminó subejerciendo. Están los huesos. El más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Desde que tenemos información, digamos, estadística confiable. ¿Gastamos más en pago de intereses que en inversión? Sí. Nada más. Así es. Entonces, pues parte de cómo se va a buscar el crecimiento es precisamente con más inversión pública por una parte, pero además con una visión distinta de la inversión pública, porque el otro día escuché en una entrevista, de hecho, de estas colectivas que le hicieron a MIT, no sé si aquí o en otro programa de televisión, que él decía, le decían justo el tema de la inversión, y él dijo, sí, pero es que ha sido sustituida por la inversión privada. Y esa es justo la visión que creo que es incorrecta. En realidad la inversión pública nosotros la vemos así, como complementaria a la privada. Es decir, la inversión pública invierte en ciertas cosas, genera ciertas condiciones atractivas, que hace más atractiva la inversión privada y llega a la inversión privada. Entonces nosotros así lo estamos planteando, y por eso los proyectos de inversión que se están planeando, que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de los 2 trenes en el sur-sureste, que con una preocupación regional además muy particular. ¿Es en el istmo? Uno es el que conectaría todo el istmo, ¿no? De Tehuantepec. Que ya existe. Ya existe, pero hay que modernizarlo, hay que modernizar la vía ferroviaria y hay que modernizar los puertos, por una parte. Y luego el otro tren, que es el Tren Maya, que es el que iría por toda la ruta, digamos, de Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque. Es otro tren que tiene implicaciones importantes para el desarrollo turístico por una parte, pero también para el desarrollo de la región. Está creciendo muchísimo, es así. Para una región sí, pero en ciertas condiciones y de nuevo distribuido de cierta manera, ¿no? Cancún, por ejemplo, es famoso porque pues tiene estos grandes hoteles donde son muy caros y todo, pero al mismo tiempo la ciudad como tal está rodeada de una franja de mucha marginación, ¿no? Sí, a ver, si entendí bien, entonces el proyecto de crecimiento tiene que ver con inversión en infraestructura, que detonará a su vez inversión en infraestructura privada. Me imagino que también tiene que ver con el apoyo a jóvenes. Si ese 2.6 millones de jóvenes se capacitan, empiezan a trabajar, eso ayudará al crecimiento. El combate a la desigualdad y a la pobreza generará algo de demanda interna y eso. Entonces, ese es el argumento de crecimiento. Si yo tuviera que encontrar retos que yo veo, hay retos que yo llamaría de diseño, retos que tienen que ver con la implementación, bajo el supuesto que el diseño es el correcto. Otra cosa es que el diseño sea correcto, otro reto es implementarlo bien, y luego hay una serie de retos políticos. Empiezo con los de diseño. Un debate que se detonó a raíz del segundo año de este sexenio, después de las reformas estructurales, es que la reforma que realmente necesitamos resultó la madre de todas las reformas, resultó no ser la energética, resultó que la que falta es la del Estado de Derecho. Está totalmente ausente de este proyecto el tema del Estado de Derecho. Me imagino que el argumento es que con el que existe, frágil, el que sea que es, se puede crecer más. Pero una posible objeción de diseño del modelo es que todas estas cosas, el tren del Istmo, el Tren Maya, el programa de combate a la pobreza, el programa de ayudar a los jóvenes, sin un robusto o un Estado de Derecho más robusto, darán resultados, pero no darán los resultados que se esperarían. Eso es, digamos, respecto a diseño. Y puede haber otras cositas puntuales de diseño, que si los puertos de Salina Cruz funcionan, no funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Temas de implementación. Igual vamos a dar por hecho de que está bien diseñado. Pero a ver, vamos uno por uno, si te parece. Bueno, ok. ¿No? ¿Por qué no vamos a ver el tema del Estado de Derecho y luego... Y diseño en general? ¿Tú crees que todas las piezas están en orden? Yo creo que, digamos, por lo que yo he visto en las distintas reuniones de trabajo que hemos sostenido con los grupos que están haciendo esto, me parece que hay un avance importante de diseño. El programa de jóvenes, de hecho, yo de alguna manera contribuí desde un inicio al diseño, digamos, conceptual del programa. Estaba plasmado, de hecho, desde el libro original de López Obrador, pero, digamos, se fue puliendo y ahora va a caer en la jurisdicción, digamos, de la Secretaría del Trabajo y de Educación. De nuestra otra colaboradora. De la otra colaboradora, de Luis Alcalde, que está haciendo un buen trabajo de diseño del programa.
que sí puede tener un problema de implementación, del cual hablaré cuando lleguemos a ese punto, pero el diseño me parece en principio bien, hay un buen diagnóstico de la situación, el boom demográfico que se suponía que iba a traer un bono demográfico, más bien el bono demográfico derivado de la transición, que se suponía que iba a traer muchos jóvenes trabajando, ahorrando y generando recursos, etcétera, pues como no ocurrió, porque no crecimos suficientemente rápido, se puede convertir en un problema demográfico hacia el futuro, porque vamos a tener jóvenes que hoy en día no estudian, no trabajan, no tienen afores, no tienen seguridad social, etcétera. Entonces tiene que hacerse algo y hay un diseño, un diagnóstico, me parece muy claro del problema. Entonces ahí yo estoy satisfecho con lo que he visto y se existe. El tema de la pensión de adultos mayores, pues es muy conocido que es un problema serio de pobreza en los adultos mayores que no trabajaron en la formalidad y que por lo tanto no tienen una pensión suficientemente buena. Entonces la pensión universal que se planea duplicar combatirá ese tema. Me parece que ahí tampoco hay mucho problema. Y el tema de la infraestructura, pues yo he visto ya preproyectos de gente que está trabajando en estas cosas, al menos de entender la problemática, los derechos de vía, todos estos temas, el impacto que puede tener, costos, etcétera. Me parece bastante completo. Digamos, ahí yo siento que en esa dimensión, como sí se ha avanzado, digamos, sí es cierto que tuvo una ventaja que López Obrador anunciara desde diciembre quienes conformarían su gabinete, porque entonces la gente se puso a trabajar, sí, digamos, al menos con una cuestión conceptual inicial, digamos, no el detalle fino, quizá, pero sí ya hay un avance importante en el diseño. Entonces eso me parece que ahí no veo mayor problema. Sí veo algunos problemas de implementación. Déjame interrumpirte ahí en el tema del diseño, porque pues esto se refleja en lana, en dinero. Escuchaba yo a Ursúa el otro día en Despierta y decía que el programa de jóvenes y el de adultos mayores van a sumar alrededor de 125,000 millones de pesos. Yo creo que no van a tener ningún problema en encontrarlos en un presupuesto de 5.2 billones de pesos. Encontrar 2% los encuentras, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que tú tienes pero estamos ya metiéndonos a cómo vamos a financiar esto que es la implementación. Bueno, pues yo tengo varios problemas todavía del diseño. Sí, yo nada más déjame retomar. No, es que el diseño es también en la lana, porque yo a lo que iba es todos estos temas de inversión que hemos mencionado, pues también de dónde van a salir, cuánto van a costar y de dónde va a salir el dinero. Pero eso, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero? Y es una cosa de implementación. Cuesta lo que cuesta. Bueno, déjame, ahorita si quieren pasamos al tema de eso, pero más quiero cerrar con el tema del Estado de Derecho. Venga. Que es, digamos, no es que no se haya hablado del Estado de Derecho, digamos, sí se ha hablado, de hecho, Olga Sánchez Cordero ha hablado mucho de ese tema, sí, que tiene una dimensión, digamos, de la impartición de justicia y toda esta dimensión. Y la otra parte importante del Estado de Derecho que tiene que ver con el crecimiento económico creo que va a ser el combate a la corrupción en general. Digamos, porque parte de las cosas que limita y que afecta, por ejemplo, la competitividad del país, tiene que ver con la corrupción. Entonces, en la medida en la que combatas la corrupción, esa es una parte importante, me parece, de esto. Ahora, del Estado de Derecho, digamos, del sistema y de cómo opera en el país, creo que, digamos, yo no veo que eso vaya a ser tampoco una limitante cuando uno observa el desempeño regional. Es decir, sí vemos que hay regiones del país que con el Estado de Derecho que tenemos, con la implementación que tenemos, etcétera, les está yendo muy bien, y otras que no les está yendo muy bien. Y creo que eso tiene que ver, más que con el Estado de Derecho, al menos esa es mi interpretación, con el hecho de que ha habido falta de recursos y de proyectos específicos orientados a que en la zona sur-sureste del país, que es la más rezagada, pues que haya suficiente inversión en infraestructura, suficiente inversión en la formación de capital humano, etcétera. Y esas son las cosas que se va a tratar de atender tanto en la dimensión de estos proyectos de inversión que he mencionado ahora, que están concentrados en la zona sur-sureste del país, como también, por cierto, en la inversión en infraestructura educativa, por ejemplo. Esteban Moctezuma, quien ha sido propuesto para ser secretario de Educación, tiene un programa donde está enfocado al fortalecimiento de la infraestructura educativa, que como se supo ahora con el censo que se levantó en esta administración, pues tiene enormes carencias en la educación pública básica, sobre todo, especialmente en el sur-sureste del país, ¿no? Cosas elementales de salones, de mesas, mesabancos, baños, drenaje, ya no digamos acceso a internet, ¿no? Pero todo eso hay una carencia gigantesca, y ahí también la idea es invertir recursos para poder hacerla pues más similar, digamos, al resto del país. Y eso es muy importante en términos de la reducción de la desigualdad y la pobreza. A ver, Javier, ahora sí quieres entrarle al tema de la implementación. Una preguntita más de diseño. Quedan fuera otros temas también, que igual quedan fuera por cuestiones ideológicas, diría Leo. Había un modelo de este sexenio y de los últimos 30 años que explicaba la falta de crecimiento en otros términos. Me queda claro que es distinto a su modelo, pero por ejemplo temas de productividad,
no parecerían entrar tanto directamente aquí. De productividad laboral. Exacto. Sí. A nivel micro, en ciertas industrias, cuellos de botella, etcétera, etcétera, que era la tesis del gobierno actual y de los gobiernos anteriores. También hay un tema de tipo de cambio, que según algunos el manejo del tipo de cambio también ha sido un problema, una variable clave para explicar la falta de crecimiento. ¿Estos temas los ves como irrelevantes o como no prioritarios o como...? No, yo no los veo como los que estén realmente deteniendo el crecimiento. Pero sobre todo cuando uno ve, y sí, insisto, creo que es muy importante eso que se ha hecho énfasis del desigual desarrollo regional. O sea, porque ¿cómo explicas que, por ejemplo, una cosa como el tipo de cambio, que afecta de manera general a todo el país, pues no impida que el centro del país siga creciendo de manera tan acelerada y que al mismo tiempo el sur-sureste del país crezca de manera tan lenta? Por cierto, ahí las gráficas de México, como sí, vamos, México como vamos ha hecho un trabajo importante. La verdad y el artículo de Valeria en el libro de Ahora qué, que editó, entre otros, Aguilar Camín, no me acuerdo quién más, Luis de la Calle y otros, pues habla de eso, ¿no? De la desigualdad regional. Sí. Y ahí te das cuenta pues que no puede ser la explicación de lo que pasa en el país una variable nacional. Sí tiene que ver con componentes regionales donde ha habido, me parece, un desinterés o un énfasis equivocado. Por ejemplo, se pensaba que las zonas económicas especiales es la solución que se ofreció en esta administración para el tema, que apenas están en proceso, también hay que decirlo. Y que suenan bien, ¿eh? A mí que no suenan mal, pero sí, de todos modos, en nuestra interpretación, pues va a ser insuficiente, porque las zonas económicas especiales están bien, pero si no van acompañadas, y eso son lo que dicen todos los estudios de este tipo de zonas en el mundo, hay un estudio del Banco Mundial muy bueno al respecto, o sea, si no va acompañada de inversión importante en infraestructura, pues simplemente no va a funcionar. Y les cuento una anécdota. Cuando recién salieron de las zonas económicas especiales, me llamaron de unos empresarios de la Asociación de Empresarios de Salina Cruz. Sí. Me invitaron a que les diera una plática. Ellos habían visto que yo había escrito un artículo hace muchos años sobre las zonas de procesamiento de exportaciones cuando trabajaba en el Harvard Institute for International Development. Ahí hice un artículo sobre eso. Entonces me llamaron y me dijeron, oiga, vimos que usted sabe de esto, ¿por qué no nos viene a dar una plática? Yo dije, está bien, solo que tendría que ir y regresar el mismo día por razones de trabajo. Y entonces me dijeron, es que no puede ser porque tiene que volar primero a Huatulco, porque tenemos un aeropuerto aquí en Salina Cruz que no está funcionando, tiene que volar a Huatulco, luego ahí tomar un transporte, un automóvil que lo va a traer aquí en 3 horas y en fin, pues yo les dije, miren, ¿sabe qué? Ya nos ahorramos la plática, yo se lo puedo decir ahorita, le voy a decir, si no hay inversión en infraestructura, eso no va a funcionar. O sea, si no tienen un aeropuerto, por ejemplo, o buena conectividad, no va a funcionar. Bueno, pero esas son las cosas. ¿Qué plan tiene el equipo de López Obrador con las zonas económicas especiales? ¿Piensan continuar el proyecto en el orden en el que estaba planeado? Mira, muy posiblemente van a mantenerse. Digamos, eso, la verdad es que está bien planeado, hay que ver cómo la idea es buena, hay que ver cómo se va con una cierta parte de infraestructura. Ahí el tema es cómo se integra con el resto de los programas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Salina Cruz, que es una zona económica especial, pues sería parte del del tema del tren del Istmo, ¿no? Del corredor del Istmo. Entonces ahí se puede empalmar y en la medida en la que la regulación y eso no se oponga a lo otro que se plantea, pues continuará en esa zona. Dos Bocas, que también se acaba de incorporar como una zona económica especial, también es parte de los proyectos de desarrollo donde estaría la refinería en todo caso. En fin, estas cosas, la nueva refinería. Entonces, digamos, sí está como conceptualmente integrado esas regiones como parte de los esquemas de desarrollo. Si sería el esquema ideal que se mantengan las zonas económicas especiales, creo que aún se tendrá que definir, pero muy posiblemente, de acuerdo a lo que hemos visto, es compatible, así es que muy posiblemente se seguirá y se montará sobre eso el resto de la estrategia de desarrollo regional. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, yo me adelanto porque ya no puedo, ya ves cómo somos los tecnócratas. Tu enorme liberal que traes dentro. No, exacto, tecnócrata, administrador público. Tecnócrata neoporfirista. No, porque no es del ITAM. No es del ITAM, perdón. Sí, vamos. Yo soy del Colmex. Entrémosle. No, el tema del dinero, porque se hablan de 2 programas sociales de gran envergadura, de inversión en educación, trenes, una nueva refinería en Dos Bocas. Pues ya se va sumando, ¿no? Y yo puedo entender que puedan conseguir los 135,000 millones de pesos para los dos programas sociales, tanto el de jóvenes como el de los adultos mayores, pero en temas, o sea, no sé si ya hicieron la suma de todo lo demás y de dónde va a salir, ¿no? Y ya está.
y con responsabilidad fiscal, que es algo que me encanta a mí. Ya sabes que es música para mis oídos. Entonces, entremos al tema del dinero. ¿Les parece ya entrar al tema del dinero? Regresamos en un momento más. Estamos hablando de los retos económicos de la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión el próximo 1 de diciembre.